¿Se acuerdan de la poderosa Juliana Guerrero, esta joven muy cercana al presidente Gustavo Petro que no pudo ser viceministra de la Juventud porque había falsificado su título universitario? El caso puso de presente la importancia de que la gente joven que tiene oportunidades en este gobierno lo haga por mérito y no porque encontró a alguien que le falsificó sin ningún problema su título universitario. En un gobierno del cambio, esto era lo primero que debía cambiar. Y resulta que en este caso fue una involución. Resulta que precisamente por cuenta de esta falsedad en documento público, la Fiscalía acaba de imputar a Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Y ha informado que pedirá la prisión domiciliaria preventiva para esta exfuncionaria del gobierno que quiso trepar y trepar sin tener el mérito ni el título para ello. Hoy, en nuestra serie del Baúl de los Recuerdos, hemos querido rescatar este perfil que hicimos en su momento de esta poderosa amiga cercana del presidente Juliana Guerrero. Espero que pueda conocer la gente a Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar. Así presentó el mandatario Gustavo Petro a Juliana Guerrero en su primer Consejo de Ministros televisado. Dijo efectivamente que era un poco joven y rebelde. ¿Quién es realmente Juliana Guerrero? Pues junto a su hermana, ellas dos han ido escalando en el poder de manera vertiginosa en el gobierno de Gustavo Petro. Un poder que hasta ahora era desconocido, o por lo menos no se conocía en toda su dimensión. Ese día que la presentó en Sociedad Anticolombia a través del Consejo de Ministros televisado, el mismo presidente le reveló a sus ministros y al país que Juliana, esta mujer un poco joven, pero rebelde, lideraba la construcción del equipo de la jefatura del despacho de Palacio. Y yo les voy a decir una cosa, muy pocos de los ministros sabían que ella tenía ese poder. Desde que llegó Gustavo Petro al poder, ha ocupado 3, óiganme bien, de los cargos más importantes del país y de manera simultánea. Según cambio, ha sido, óiganme bien, jefe de gabinete presidencial, asesora del ministro del Interior y jefe encargada del despacho de la presidencia. Además de eso, entró a trabajar a presidencia en la Secretaría de Transparencia, bajo la tutela de Andrés Hidárraga, y de ahí pasó al Ministerio del Interior. Cuando llegó el ministro Armando Benedetti a esa cartera, su poder se acrecentó, porque el propio ministro Armando Benedetti, según la revista Cambio, la nombró su representante en el Fondo de Igualdad, que es una entidad que maneja billonarios recursos para una de las banderas de este gobierno de Petro, que es la lucha contra la desigualdad. Pero aquí no termina su carrera vertiginosa hacia el poder. A pesar de que no llena los requisitos para poder ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, es la candidata que tiene Gustavo Petro para que ocupe ese puesto. Y hoy el ministerio y el nuevo ministro Juan Carlos Florián está reformando el marco de requisitos que se requiere
para ocupar el viceministerio de Juventudes. Todo para que Juliana Guerrero pueda ocuparlo. Ella decidió salir en buena hora, digo yo, a dar una entrevista en Blue hace poco, a defender su nombramiento, a pesar de que no tenga los requisitos, con el argumento de que es hora de que el Estado le abra las puertas a jóvenes como ella, porque son jóvenes como ella las que pueden entender qué pasa con las juventudes. En la entrevista que dio a Blue, Juliana Guerrero reveló que además de ser bachiller, en junio de este año obtuvo su título de contadora pública. Miren lo que dijo. Ellos, como no me contactaron, no preguntaron información, si me hubiesen preguntado, yo fácilmente fuera dicho, ya yo me graduó el 19 de julio de contadora pública. 19 de julio de este año. Lo que hice de manera muy genuina y con mucha alegría fue que me gradué de contadora y lo primero que yo hago es actualizar mi hoja de vida. Sin embargo, lo que se ha podido establecer y que lo sacó un informe de la W es que todo parece indicar que Juliana Guerrero no hizo las pruebas Saber Pro. Y eso lo está diciendo la propia institución en donde estudió. Según la Fundación Universitaria San José, Juliana Guerrero, designada como viceministra de la Juventud, pues no presentó el examen Saber Pro, que es un requisito necesario para obtener su título universitario. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿y si no hizo esa prueba, como tenemos que hacer todos los colombianos y sobre todo todos los jóvenes que quieran aspirar a echar para adelante en la vida? ¿Cómo es que puede terminar siendo receptora de un título universitario minutos antes de que sea designada como viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad? Desde luego que hay que abrir las puertas a jóvenes como Juliana Guerrero, que tengan ganas de aportarle a Colombia. Pero también es cierto que tienen que cumplir unos requisitos, así sean jóvenes, para que su entrada a la administración y al poder se haga a punta de méritos y no a punta de conexiones políticas. La idea de este podcast es construir un perfil no autorizado de Juliana Guerrero. Y queremos hacerlo de la mano de un periodista de Valledupar que conoce muy bien la movida en esa ciudad y en ese departamento, el Cesar. Su nombre es Jacobo Solano Cerchar. Y con él haremos también un repaso sobre lo que dijo, o mejor, lo que no dijo en la entrevista que concedió a Blue Juliana Guerrero. Acompáñenos. Bueno, Juliana es una joven humilde, de esas personas de una clase social vulnerable en Valledupar, que se fue gestando como todas las personas que les falta oportunidades y que al lado de su hermana fueron logrando en ese medio tan difícil, con escasos recursos, abrirse un espacio en la vida. Así fue como se trasladó a Codazzi, tiene mucha relación con Codazzi, donde incluso cursó algunos cursos de primaria, de bachillerato, y a partir de ahí Juliana se involucra en el tema del activismo social y es una chica muy despierta, una chica que fue poco a poco escalando y se mete a estudiar en la Universidad Popular del Cesar. Ahí conoce las juventudes, se relaciona más y empieza aún más a crecer ese activismo social. Ahí se integra mucho con René Hernández, el que fue director de consulta previa del ministerio, que acaba de renunciar, y que él fue el que la promovió para la campaña del presidente Gustavo Petro. Ahí la conoce en el 2019, 2020, conocen al presidente en algunas reuniones, y ya para la campaña del 2022 Juliana se vuelve pieza clave, porque Juliana es una de las jóvenes
más intensas, más activas en la campaña para el tema de la visita a los barrios, de las tomas, de los puerta a puerta, del volanteo. Y con su hermana hacen un grupo muy fuerte junto a Marta Valle, junto a otras muchachas, y se integran también a la campaña de Alessandra Pineda, también que acaba de salir de la Agencia de Tierras por el tema del cartel de la tierra y que se denunció allá en Valledupar. Pero Juliana se involucra también en Codazzi con una organización que se llama Raíces Afro. Esas Raíces Afro pasó de ser una organización que no contrataba nada, que no la conocía nadie, a tener ya contratos ahora en este momento, en el 2024, de 3.000 y pico de millones de pesos. Entonces, a Raíces Afro también se le apareció la Virgen, como a Juliana, en todo este tema de su acercamiento al poder con el presidente Gustavo Petro. Pero ¿cómo llega ella a Bogotá? Después que gana el presidente Petro en 2022, ella ya se involucra mucho en la campaña. Cuando el presidente visita Valledupar, ahí lo conoce más, ahí se acercan más, y empieza Juliana a involucrarse con el poder y con su hermana. Su hermana para ella es la figura, su hermana mayor es la persona que lidera muchas causas y que influye mucho en Juliana. Juliana, su hermana Verónica es prácticamente la que sella todo, la que hace todo, y Juliana es la figura decorativa porque es una niña muy carismática, una joven que tiene mucho despliegue, mucha energía, y eso le gustó mucho al presidente Petro. Entonces, cuando ella llega a Bogotá, su vida le cambia por completo. En la entrevista que da Juliana Guerrero en Blue, ella sostiene que tuvo que irse a Bogotá luego de una serie de atentados y de amenazas que sufrió en Valledupar en el 2021, y que llegó a Bogotá buscando prácticamente refugio. ¿Tú has registrado ese atentado del 2021 contra, al parecer, ella y su hermana? ¿O algún tipo de evidencia que nos diga, hombre, hubo efectivamente este atentado? Sí, yo sufrí incluso hasta un atentado en el departamento del Cesar en el 2021, amenazas, persecución por todo el proceso de liderazgo juvenil que yo viví en el departamento del Cesar. Bueno, María Jimena, yo lo que he investigado, primero me fui a las fuentes que son los medios de comunicación para ver qué pasó y si había quedado registrado un atentado en el 2021 con Juliana Guerrero. Sí. Y ni el periódico El Pilón ni los medios de Valledupar relacionan en internet nada acerca de ese atentado. Ese atentado hubiese tenido algún despliegue porque ella era una líder estudiantil de la Universidad Popular del Cesar, y se hubiera dado en qué condiciones, si hubo un atentado sicarial, si hubo un atentado de alguna otra forma. No se dio la noticia. Entonces ahí yo empiezo a seguir investigando, no veo la denuncia, ella no habla tampoco de denuncia que puso acerca de ese atentado. Y en el 2021, supuestamente ella estaba también estudiando en la Universidad del Cesar, entonces no cuadran los tiempos. Además, ya ella en el 2021, el segundo semestre, y en el 2022, estaba en campaña con la aspirante a la Cámara que era Alessandra Pineda, aspirante a la gobernación. Alessandra Pineda también estuvo en campaña, hay fotos, hay evidencias, estuvo en los pueblos, en Manaure, en Valledupar, hacía los puerta a puerta, visitaba los barrios. Entonces, a partir de ahí no cuadran las fechas. Y además de eso... Lo que tú estás diciendo es que después del 2021, ella formó parte del equipo de campaña ¿de quién? De Gustavo Petro y de Alessandra Pineda. Ella estuvo con Alessandra Pineda, que estaba aspirando a la gobernación del Cesar, y aspiró también, ahora está aspirando a la Cámara, que es la del escándalo del cartel de las tierras. Pero más allá de eso, cuando gana Gustavo Petro, ella está en Valledupar en el 2022, en el segundo semestre del 2021 está en Valledupar haciéndole campaña, y ella dice que conoció al presidente Gustavo Petro en Valledupar, y ella estuvo plenamente identificada en la campaña porque con René Hernández hicieron esa triangulación, hicieron todo lo que fue el aporte final en la campaña del 2022, celebraron en Valledupar, allá celebraron el triunfo de Gustavo Petro. Además,
ella dice que llega al empalme en Bogotá proveniente de Valledupar. Ella no vivía en Bogotá. Entonces, ahí quedan muchos cabos sueltos que ella debe dar mejores explicaciones acerca de ese atentado porque parece que no tiene consistencia. Aunque en la entrevista que dio a Blue, Juliana Guerrero negó cualquier influencia que pueda tener el gobierno para nombrar o quitar personas. La verdad es que hay otras investigaciones que sugieren lo contrario. Cuando Juliana llegó al Ministerio del Interior, lo primero que hizo fue lograr que el exdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, la misma donde ella había cursado algunos estudios, algunos semestres de contaduría, fuera nombrado en el Ministerio del Interior. Armando Benedetti, en ese entonces ministro, lo nombró a Hernández director de la consulta previa de esa cartera, cargo en el que ya no está. Según cambio, en la base de datos de la rama judicial, René Hernández figura vinculado a un proceso por falsedad en documento público, en el cual hubo sentencia condenatoria en el 2006. La víctima, en este caso, fue la Universidad Popular del Cesar, la UPC. A pesar de esa decisión judicial, Hernández volvió a ser contratado como profesor de esa universidad 5 años después, cuando el rector era Gesualdo Hernández, hoy contratista del Ministerio del Interior en la consulta previa, la misma que hasta hace poco dirigió René Hernández. O sea que detrás de esta oportunidad que se le da a una joven como Juliana Guerrero para que entre a la función pública, también está la oportunidad para que entren los clientelistas de siempre. Ese nombre, René Hernández, es clave para entender qué era lo que hacía realmente en esa universidad donde ella dice haber sido activista, cosa que en efecto sucedió. Escuchen cuando ella habla de sus momentos de activismo en la UPC. Yo vengo y tengo más de 7, 8 años, porque inicié muy joven mi proceso de activismo social y político, trabajando con los jóvenes del país. Yo estuve organizando y apoyando festivales nacionales de juventudes, hice parte de las discusiones de la modificación a la Ley 30, estuve dentro de la Universidad Popular del Cesar, incluso fui hasta representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Institucional, donde yo estuve luchando para que hubiera una permanencia y una cobertura para los jóvenes de mi departamento. René Hernández se convirtió, como lo vamos a ver, en el director de la campaña de Gustavo Petro en el Cesar, en momentos en que empezó su proyecto político a andar con miras a llegar a la presidencia. Y Juliana entró en ese círculo del poder del pacto histórico en Valledupar, gracias a René Hernández. Bueno, René Hernández es uno de los decanos que tuvo en 2006 tuvo un problema por temas de tráfico de notas, temas de consignaciones de matrículas que no aparecían y fue condenado por eso. Después regresa a la Universidad Popular del Cesar en el 2019, 2020 y ahí es donde se conoce con Juliana Guerrero y hacen el círculo de fuego que hablábamos antes. Entonces, en ese círculo también está Marta Valle, está la hermana de Juliana, Verónica, y un grupo que arman los liderazgos juveniles, pero también que le gustaba mucho la rumba, un grupo muy pesado, que a partir de ahí ella comienza a ejercer ese liderazgo, pero tampoco era un liderazgo muy reconocido porque allá el líder estudiantil era Juan Nacimiento, que era el que ganó las elecciones del Comité Estudiantil de la Universidad Popular del Cesar. Pero Juliana estaba articulando en eso y ahí estudió varios semestres, pero no logró terminar. Y se involucra con René Hernández, que es nombrado gerente de la campaña de Gustavo Petro, y ahí conoce ella al presidente de Gustavo Petro en Valledupar,
en los años 2020 o 2021. Ella habla del atentado, pero después la campaña, y ustedes pueden corroborar dónde votó ella. Ella habrá votado en Valledupar, que es donde en el 2022 se hicieron las elecciones, y ella estaba en Valledupar. Entonces, si le hicieron un atentado y le tocó ir a Bogotá, regresó y el atentado no está registrado, entonces hay muchas dudas porque pasan muchas cosas. Y luego que ella se involucra al DAPRE, ella se vincula primero que René Hernández, después vincula a René Hernández en el Ministerio del Interior con la consulta previa que fue hasta este año, lo logró vincular. No, René Hernández todavía no tenía vinculación. Primero se vinculó ella y su hermana y luego trajeron a René Hernández, que es su mentor, que es el que le dio todo para llegar a Bogotá. Lo que pasa es que a René Hernández le tocó renunciar y creo que ya las relaciones no están buenas porque a René Hernández lo dejaron solo. Lo dejaron solo porque él también tiene un problema de una condena y que salió después allá en la Universidad del Cesar cuando ellos tenían ese grupo que le llamaban Círculo de Fuego, un grupo muy fuerte donde eran muy integrados y les gustaba mucho la rumba. Era como algo pesado y René Hernández cuando sube a la consulta previa, todo sale al ruedo y lo dejan solo, ya se queda sin respaldo y le toca renunciar, que sale el mismo día de Alfredo Sade, que es la paradoja. ¿Y ese círculo de fuego cómo era? Bueno, ese círculo de fuego hablan allá en la UPC, que era un círculo muy fuerte en temas de notas, en temas de rumba, en temas de todo lo que involucra a personas de la universidad y sobre todo también está involucrado el rector, el rector Robert Romero Ramírez, que está viviendo un escándalo ahora muy grande porque el secretario de Transparencia le ha pedido cuentas de toda la contratación. Robert Romero es cuota de Ape Cuello y del Clan Géneco y ese señor está muy nervioso porque él quiere reelegirse, pero quiere cambiar los estatutos para reelegirse y no ha podido. Entonces él es muy aliado de Juliana Guerrero y eso lo llamaban el círculo de fuego, todo lo que hacían ellos en esa universidad. Ella llega a Bogotá por al empalme que la envía René Hernández. René Hernández recoge unos recursos, fue el gerente de la campaña y Verónica y Juliana se trasladan a Bogotá y se involucran en el empalme, incluso se alojan en una pensión cerca en el centro y ahí empiezan a involucrarse en el empalme. Daniel Rojas, el ministro de Educación, que todavía no era ministro, no lo habían nombrado, pero era muy cercano a ella porque habían compartido mucho en Valledupar por el tema de la afición del vallenato. Al ministro le gusta mucho la rumba, el vallenato, la cosa, y ahí se fueron integrando mucho y Daniel Rojas es el que le abre la puerta para que ella entre al empalme y ahí Juliana empieza con su carisma a ganarse a muchas personas, no así Verónica, que Verónica es mucho más ruda, más tosca, pero de todos modos las dos entran y se van a la compra eficiente donde inician trabajando con Stalin Ballesteros. Y algo que me causó mucha intriga es que Stalin Ballesteros me escribe, cuando yo pongo un trino sobre Juliana Guerrero, Stalin Ballesteros, que ya no está en el gobierno, me escribe que donde está Juliana y su hermana siempre hay problemas. Entonces se nota que también tuvo un choque con Stalin Ballesteros, que fue el de compra eficiente que salió del gobierno, y ella se queda y ahí empieza su tránsito al Palacio de Nariño, al Ministerio del Interior, al DAPRE, y ahí empieza la articulación hasta que llega Alfredo Sade, cuando empieza y se mueve todo y ahí empieza otro capítulo de Juliana Guerrero. ¿Y por qué Alfredo Sade es importante para que la propia Juliana escalara más posiciones en el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, Alfredo Sade y Juliana Guerrero nunca tuvieron una relación. En Valledupar no, prácticamente no se conocían y lo poco que tuvieron fueron choques y eso fue marcando. Porque Alfredo Sade la gente no le creía, no lo veían como una persona que pudiera llegar al alto mando en el gobierno. Y fue también, pero cuando llega Alfredo Sade y se mete la sorpresa como jefe de gabinete, incluso toma por sorpresa a Juliana Guerrero, llega y saca varios funcionarios, entre ellos a su mejor amiga Marta Valle, la saca y eso a Juliana la indigna, incluso van donde el presidente y trata de frenar lo de Alfredo Sade, pero ya lo de Alfredo Sade estaba. Entonces ahí se arma una guerra entre ellos y que incluye a René Hernández. Esto es muy paradójico, María Jimena. Sobre la manera como utilizan el poder
las hermanas Guerrero se han denunciado hechos muy precisos. La revista Cambio reveló los vuelos que hicieron estas dos hermanas en aviones oficiales a una región del Cesar y que el gobierno defendió, el propio presidente defendió, diciendo que todo se trataba de acabar con unas niñas que querían hacer las cosas bien y que estaban en una misión secreta, sobre todo Juliana. Eso dijo el presidente. La razón que llevó a que estas hermanas Guerrero, Verónica y Juliana, se trasladaran en meses pasados al Cesar en aviones oficiales y que fue denunciada por la revista Cambio, tendría que ver con la incidencia que querían hacer ellas en la elección del nuevo rector de la UPC. Sin embargo, cuando se reveló la noticia, el primero en salir en su defensa fue el propio presidente Gustavo Petro, quien dijo que no era cierto nada de eso, porque lo que estaban haciendo, sobre todo Juliana, era una misión secreta. Hasta el sol de hoy no sabemos cuál fue esa misión secreta. Y ella insiste, como lo dijo en Blue, en decir que no hubo tal que estuvieran incidiendo en la elección del nuevo rector de la UPC. Lo cierto es que un escándalo de esta magnitud pues hubiera cobrado por lo menos la cabeza de uno o dos funcionarios, e incluso la de la propia Juliana Guerrero. Sin embargo, Juliana cayó parada, porque está en este momento a puertas de ser nombrada la nueva viceministra de Juventudes, pese, repito, a que no tenga los requisitos y a que, según ya establecido por los medios e incluso por declaraciones hechas por Jennifer Pedraza, la congresista, es evidente que Juliana Guerrero obtuvo un título profesional de contadora pública sin haber hecho el Saber Pro, que se necesita para cualquier obtención de título profesional y que lo necesitan todas las jóvenes que quieren sacar adelante su vida y que no tienen las conexiones con el poder que tiene Juliana Guerrero. Como bien lo reveló la revista Cambio, menos de 8 horas después de que se anunciara el nombramiento de Juan Carlos Florián como nuevo ministro de Igualdad, se conoció el grado de poder que tenía Juliana y su hermana Verónica en ese ministerio. Dice la revista, y leo textual: Verónica, vestida de negro con pantalón de bola ancha y sus características trenzas, y Juliana con zapatos de animal print, gabardina y maleta de Mario Hernández, entraron a las 3:40 de la tarde del pasado 1 de agosto a el Ministerio de la Igualdad. Varios funcionarios acudieron a esa reunión con urgencia y al salir de ella a todos les quedó claro una cosa: en adelante, Juliana y Verónica Guerrero llevarían las riendas del ministerio más joven del país. En un video que salió revelado por la revista Cambio, se escucha la voz de Verónica diciendo o dando esta instrucción: solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS, es decir, orden de prestación de servicios, ni nada de contratación. Hay que dejar la salvedad que todo se para, dice Verónica Guerrero, la hermana de Juliana. Cuando la revista Cambio saca esto, ya ella aspira al Ministerio de la Igualdad, se va a SADE, ya ella tiene campo libre, la autorización del presidente, el presidente dice: yo voy a retar y la voy a nombrar porque ella puede, y entonces el tema del título se complica, y con el tema del título entonces aparece la universidad, la Fundación San José, Universidad San José, que la gradúan prácticamente el mismo día de las dos cosas, en julio, o sea, una graduación express.
Y a partir de eso sale otro escándalo ahora que es el que publica la representante Jennifer Pedraza, que es que dice que Juliana no ha hecho la prueba Saber Pro. Entonces, ¿cómo se graduó si no hizo la prueba Saber Pro? Y ayer yo me metí e investigué en el IFES y veo que aparece ahora Juliana Guerrero para hacer las pruebas Saber Pro en noviembre. Entonces, todo es muy raro porque el IFES también dice ahora que no certifica todavía si Juliana hizo o no hizo la prueba, pero dice que le hackearon el sistema. Entonces, esto es muy raro porque ¿cómo van a hackear el sistema precisamente para favorecer a Juliana Guerrero? Esto es muy extraño y el IFES tendrá que dar las explicaciones pertinentes. ¿Cuál es la relación que hay entre Juliana Guerrero y el nuevo ministro de la Igualdad? Es que al parecer me dicen de fuentes que yo he consultado que el nuevo ministro de la Igualdad acata todo lo que dice el presidente, pero también está incómodo con todo el ruido que ha habido acerca de ese tema, porque dentro del ministerio hay funcionarios que no quieren cambiar el manual de funciones, o si lo hicieron obligados y están molestos con ese tema para beneficiar a Juliana Guerrero para que el nombramiento se dé. Entonces hay ya un choque entre el ministro de la Igualdad y Juliana Guerrero por todo lo que ha ocurrido en cuanto a ese nombramiento. En la entrevista que dio a Blue Radio Juliana Guerrero, se le preguntó cuáles eran sus relaciones con Ape Cuello, que es uno de los grandes caciques políticos del Cesar. Comparte el poder con los Génico, Ape Cuello siendo siempre el cacique del Partido Conservador. Vaya paradoja. Pero es un cacique que se ha ido acercando al petrismo a través de Alfredo Sade, como ya lo dijimos en su momento en otro podcast, pero al parecer también a través de Juliana Guerrero. No obstante, ella ha dicho que eso no es cierto. Esto respondió en Blue sobre su relación con Ape Cuello. Ape Cuello está ayudándole al gobierno en todo esto en el Cesar, ¿verdad? No, en el marco, yo como lo digo, yo nunca me he sentado con el señor representante a la Cámara a hablar estos temas, sobre todo porque Ape Cuello, como yo lo Ape Cuello, digo, Ricardo, creo que es conservador. Sí, es conservador. No obstante, como vamos a ver, sí hay evidencias de que Juliana Guerrero tiene muy buenas relaciones con Ape Cuello. Con Ape Cuello el vínculo es fuerte porque Ape Cuello ya se dio cuenta que Juliana Guerrero tiene acercamiento con el presidente. Ape Cuello es un político que tiene mucho olfato, sabe que Juliana le puede representar acceso al poder. Adicional a eso, ya no está Sade, que antes estaba con Ape Cuello, y entre otras, ayer me confirmaron que uno de los que pidió el puesto para el hermano de Ape Cuello en la aeronáutica fue Alfredo Sade. Entonces eso confirma que todo está concadenado. Pero a Ape Cuello, a Juliana le hicieron un homenaje en Codazzi. El alcalde es de Ape Cuello, estuvieron todos los diputados del equipo azul de Ape Cuello, estuvo Ape Cuello. Entonces todo está encadenado para que Juliana apoye las elecciones del próximo año a Ape Cuello. Nosotros tratamos de hablar con Juliana Guerrero porque queríamos escuchar su versión. Ella dijo que no iba a hablar con los medios más y que la única entrevista que iba a dar era a Blue Radio. Yo le pregunté si era cierto que había obtenido un título profesional, un cartón, sin haber hecho las pruebas Saber Pro, pero no me contestó. Y muchas preguntas que se me quedaron en el tintero, pues no tuvieron respuesta. Yo creo que a las jóvenes, y sobre todo si son mujeres, hay que abrirles el camino y que el Estado tiene que ayudarles precisamente a las mujeres que no tienen los recursos con más veras. Lo que pasa es que eso se tiene que hacer a punta del mérito propio, porque así le toca a todos los demás y sobre todo a todos esos jóvenes que se fajan todos los días por salir adelante y que se sorprenden que una mujer
tan inteligente y brillante como Juliana Guerrero, pues tenga la facilidad de obtener, por ejemplo, un título profesional sin necesidad de hacer la prueba del saber pro. O todos en la cama o todos en el suelo. De eso se trata la igualdad. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.